¿Qué tal, queridos alumnos? En este segundo día de la novena de la Virgen del Pilar quería grabarlos y, bueno, comentarles un poco eh, el Evangelio de hoy, ¿cierto? Y definir una intención para este segundo día de la Virgen del Pilar. Hoy día tocó el Evangelio del envío de los 72 discípulos a la ciudad donde Jesús iba a ir a predicar. Entonces, un bonito día para pedir por las vocaciones sacerdotales, ¿cierto? Las vocaciones sacerdotales lamentablemente escasean, sobre todo en la parte occidental, ¿cierto? Lo que tradicionalmente hemos conocido como Occidente. No todos los países, hay países donde abundan muchísimo las vocaciones, pero hay otros que adolecen de escasez sacerdotal gravemente. Entre ellos Chile. Chile es un país con escasas vocaciones sacerdotales. Sobre todo en su facción diocesana. Eso es una pena porque se ha esforzado la Iglesia en hacer un proceso eh, bueno, ¿cierto?, de selección de los candidatos, pero también ha entrado en una dinámica de juzgar el interior del ser humano, ¿cierto?, de la persona. Entonces eh, se le no vamos a decir castigo, porque el sacerdocio no es un derecho, es un don, es algo que Dios da y que la Iglesia confirma, ¿no? Son como los hijos de alguna manera, ¿cierto? No tenemos derecho a tener hijos, no, los hijos son un regalo, un don que Dios da, y no son una exigencia, no son una exigencia de nuestra existencia, no. Eh, por supuesto que reviste una responsabilidad. Aquellos que se les entrega ese don es una responsabilidad. Lo mismo para la vocación, ¿cierto? Lamentablemente eh, los candidatos, ¿cierto?, al sacerdocio han entrado, ¿cierto?, en esta dinámica exagerada quizá de juzgar el interior, ¿cierto? Se ha esforzado la Iglesia al hacer un proceso de mejor selección, ¿cierto?, ha entrado en una dinámica psicologicista, ¿cierto?, moralista, que no reconoce o más bien discrimina, ¿cierto? Discrimina eh, motivaciones que pudieran no ser genuinas. Pero bueno, eso es justamente lo que ocurre, es una exageración del juicio sobre algo que la persona tiene en su interior, en su conciencia o en su corazón, y que muestra gratuitamente a la Iglesia para que lo examine, eh, pero lamentablemente cae por así decirlo, en una sanción, ¿cierto? Y con eso repele muchas vocaciones sacerdotales. Y el otro motivo por el cual debemos rezar para que aumenten las vocaciones sacerdotales es por la santificación del clero, ¿cierto? En todo orden de cosas, ¿cierto? Si hay médicos malos, los que estudian para ser médicos no van a ser buenos doctores. Si hay profesores malos, los que estudian para profesores no van a ser buenos profesores tampoco. Y así pasa también con los sacerdotes, ¿cierto? Si los sacerdotes que ahora son sacerdotes, no son buenos sacerdotes, no van a haber vocaciones sacerdotales, porque requieren de un cuidado y de una atención prioritaria, si esa es la verdad. Requieren una atención, deben ser prioridad. De hecho, las grandes congregaciones que tienen abundante número de vocaciones las hacen su prioridad, las hacen su prioridad. No tanto como una especie de tenerlo así como tratarlos con el pétalo de una rosa, no, muy por el contrario, sino de animar y fortalecer incluso aquellos espíritus que están débiles en esa decisión. Pero lamentablemente se ha entrado en todo lo contrario, ¿cierto? En disipar esas motivaciones. Pero bueno, la Virgen del Pilar, que es, vamos a decir, eh, una devoción de esperanza, ¿cierto? De esperanza y de milagro. Imagínense a María Santísima materializándose en Zaragoza, en un lugar tan lejano, para cimentar la predicación del mundo, en definitiva. ¿Qué habría sido
del mundo si España no hubiese sido católica. O sea, tendríamos otra configuración totalmente diferente de nuestro mundo. Pero por gracia de Dios y por cariño, no sé cómo decirlo, de la Virgen, España fue católica, eh, y llegaron los católicos, ¿cierto? Cristóbal Colón llegó con la fe a América un 12 de octubre, que es la fecha que estamos preparando. Así que con mucha esperanza, la Virgen del Pilar nos convierta a esa esperanza, a ese anhelo de plenitud, y que esta plenitud también pase por esta abundancia de vocaciones sacerdotales y por la santidad del clero.